Hace unos momentos, mis hermanos, pues pasamos un video y en la mañana oramos por el ministerio de visitación, así le llaman. ¿En qué consiste este ministerio? Pues en realidad simplemente es que como iglesia, y no solo la iglesia, sino también personas inconversas puedan abrir sus puertas para que se les visite, se ore y se comparta la palabra y la comunión, la amistad, pues, no la comunión, la Santa Comunión, con los hermanos. Debido a la pandemia, insisto, este ministerio, pues bueno, tuvo que suspender algunas cosas, lo han retomado ya de unos meses para acá. Y no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos a través de este ministerio, donde, bueno, además llevaban el desayuno, me acuerdo. Anteriormente llevaban el desayuno, ahorita no, por cuestiones de la pandemia, pero esperamos que pronto eso se pueda normalizar. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender algo. El ministerio como servicio de visita no es algo exclusivo de un ministerio que pudiera haber dentro de la iglesia. Es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Es algo que todos nosotros tenemos que hacer. El pastor tiene que hacerlo y la iglesia tiene que hacerlo, mis hermanos. Lo cierto es que la pandemia vino a modificar muchas cosas, hermanos, no solo ministerios y actividades de la iglesia, sino que vino a modificar, sin que nos diéramos cuenta, actitudes, costumbres y cosas por hacer. Damos gracias a Dios. Por favor, pongan en silencio sus celulares, por favor. Espero que el mío esté en silencio, déjenme ver, porque también luego se me olvida. Sí, está en silencio. Ok. Han cambiado hábitos en las personas. Damos gracias que tenemos la tecnología y probablemente algunos hermanos nos están viendo. Pero sí quiero decirles a aquellos que nos están viendo en línea, si nos están viendo para no asistir, en lugar de estarnos viendo porque no pueden asistir, están equivocados, mis hermanos. La transmisión no puede ser un sustituto del congregarnos. Solo una herramienta que tenemos para aquellos que no pueden hacerlo, porque en realidad no pueden hacerlo. Para aquellas personas que quizás no están en la ciudad y que fuera de la ciudad nos están siguiendo. Pero en ninguna manera es un sustituto del congregarnos. Y tristemente, en eso se ha convertido. ¿Sí? En un sustituto. Y hemos modificado muchas cosas sin darnos cuenta. Y no solo en términos de la vida de la congregación, sino la vida familiar. De verdad, hermanos, hemos perdido esta parte de compartir y de visitar a otros hermanos. Y es algo que hacía la iglesia en el siglo I de una manera muy constante. Visitarse. Hacer una visita. ¿En qué consiste la visita, mis hermanos? Simplemente visitarnos mutuamente con la intención de promover el amor, la edificación, el ánimo y en algunos casos el evangelismo también. Era algo muy natural en la iglesia primitiva, visitarnos unos a otros. Insisto, con esta cuestión de la pandemia nos dijeron el menor contacto social posible para evitar este contagio masivo. Pero bueno, no sé cuántos de aquí ya se han salvado del COVID, mis hermanos. ¿O a todos ya les dio? ¿Mi hermana Leti? ¡Ay, hermana! ¡Felicidades! Mi hermana Coti también. ¡Felicidades! A los demás ya nos tocó, ¿no? Tampoco. Mire, sí hay algunos privilegiados, ¿verdad? A la mayoría pues ya nos tocó. Sí, y a algunos les tocó y ni cuenta se dieron. Dijeron, es una gripa nada más. ¿Cuál gripa? Era el cochino COVID, ¿no? Pero a la gran mayoría nos tocó y dejamos de visitarnos por cuidado a las personas, por cuidado de nosotros. Por es momento de retomar, mis hermanos, esta sana práctica de visitarnos unos a los otros. Porque es una práctica espiritual y es una práctica necesaria para la iglesia. Insisto, no es una prerrogativa única de un grupo de hermanos o hermanas que agendan y visitan. No, toda la iglesia deberíamos visitar. Todos nosotros deberíamos visitarnos mutuamente.
Era algo muy común en los tiempos bíblicos. El apóstol Pablo, cuando iba de iglesia en iglesia, iba y visitaba a los hermanos. Y en sus viajes misioneros regresaba a las iglesias que había abierto y visitaba a los hermanos. Y hay instrucciones para cuando una persona se visita. Romanos 15:7. Por tanto, recíbanse, ¿sí? Dice la Reina Valera, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y este recibirse no solo es abrir las puertas de la casa, obviamente tiene que ver con el hacer amistad, el abrir nuestro corazón para los demás. Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y no podemos ayudarnos en nuestras cargas si entre semana no estamos en contacto entre nosotros. No basta reunirnos el domingo y tener un encuentro con el Señor y adorarlo. Necesitamos tener esta relación estrecha y eso solo se consigue a través de la visita, cuando nos visitamos en nuestros hogares. Cuando abrimos las puertas a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe. 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Anímense unos a otros. Miren, desde la predicación puede haber una predicación que exhorte al ánimo y demás, a través de un mensaje, de un texto, pero no se sustituye el visitar a un hermano que está pasando por una situación difícil, irlo a ver a su casa, irlo a ver al hospital, irlo a ver en esta situación que está pasando, para animarnos, mis hermanos. Ese es el objetivo de la visita. Romanos 12:13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Practiquen la hospitalidad. Abran las puertas de su casa para aquellos que van a visitarlos. Necesitamos, hermanos, reactivar muchas cosas en la iglesia. Hoy, hace unos momentos teníamos una reunión con aquellos que han decidido apoyar dando clases, y yo invito a todos aquellos, yo estoy en la tarde no hay clases para niños. Recordemos que ahorita estoy pidiendo a algunos que estén aquí en la tarde, pero ya pronto vamos a normalizar todo. Y además, hermanos, la verdad es que usted podría decir, es que yo me congrego en la tarde, pero quiero venir a dar clases en la mañana. ¿Por qué no podrían hacer eso? Si tienen el tiempo, ¿por qué no podrían hacer eso? Yo quiero venir a dar clases, pero también me quiero congregar en la tarde. Es perfectamente factible, a menos que usted trabaje el domingo en la mañana. ¿Por qué no? ¿Cuándo en la iglesia perdimos, mis hermanos, esa sana costumbre de reunirnos en la mañana y reunirnos en la tarde? Porque la perdimos en la iglesia. Y decíamos en la mañana, ¿en qué momento perdimos esta costumbre de ir a traer a los niños? Y recuerdo a algunas hermanas, la hermana Honoria en su bochito, cargado de los niños que estaban ahí a su alrededor, y los traía a la iglesia para que escucharan la palabra. Y recuerdo a la hermana Estela Betancourt también, ella un poco más pinolis, ¿verdad? Con la camioneta, ¿sí? Y traía los montón de chamacos, ¿no? Se abrían las puertas y bajaban, y uno decía, caray, ¿no? Como de caricatura, y bajaban los chamacos, ¿sí? Con el hermano Genaro, no sé si se acuerdan, invitaba a todos los chamacos vecinos, y órale, el hermano Zacarías pasaba por ellos. ¿Cuándo perdimos eso como iglesia? ¿Cuándo perdimos ese hábito? Y yo como pastor, es un mea culpa, mi responsabilidad. Perdí esa obligación de visitarlos. Yo sé que algunos tienen miedo todavía. Y me parece sorprendente que todavía tengan miedo. Pero creo que ya es momento de hacerlo, hermanos. Visitarnos. Ahora, no solo se trata de visitarnos por visitarnos. Obviamente hay cosas que tienen que hacerse con toda la intención. Es lo que se llama intencionalidad. O sea, voy a visitar, pero con una intención en específico. Y cuando tú empieces a visitar a tus hermanos, debes buscar generar el siguiente impacto en la vida de tus hermanos. En primer lugar, generar paz. No vas a visitar a tus hermanos para llevar conflicto, inquietud y malestar. Y te digo una cosa, es algo triste que pasa en las congregaciones. Ebenezer no es la excepción, pero pasa en muchas congregaciones. Cuando hay un chisme, ahí sí van a visitar, ¿no?
para encender fuegos, para poner a unos en contra de los otros, para quejarse, para criticar. Para eso sí van. Pues esa no debería ser la razón para visitar. La razón para visitar es generar paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando tú visitas, lo que quieres llevar es la paz de Dios a ese hogar. A tu hermano o aquel que no conoce del Señor. Pero esa debe ser la actitud. Yo no voy a ir a generar división, yo no voy a ir a generar crítica, nada de eso. Yo voy a ir a generar paz. Cuando tú vas a visitar, lo que quieres es manifestar el amor de Dios. Que la persona que te reciba se sienta amada. ¡Wow! Se está preocupando por mí. Me está viniendo a ver. Mostrar el amor de Dios. De eso se trata. Mostrar y transmitir el amor de Dios. ¿Por qué no, mis hermanos? Quizás mostrar empatía en medio del dolor. Quizás vas a visitar a un hermano que sabes que tiene problemas. Problemas con su familia, problemas de su trabajo, quizás problemas de salud. Y lo vas a visitar para animarlo. Dice Romanos 12:15, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Tú visitas a tu hermano y le estás haciendo saber que su tristeza a ti también te importa. O al revés, ¿verdad? Que su motivo de alegría, no sé, quizás son padres nuevos. Nació su hijo, wow, vamos a visitarlo y felicitar y visitarlo y darle pues la bendición. O quizás tiene un trabajo nuevo, o quizás ha terminado la secundaria, la prepa, la universidad. Voy a visitarlo, a compartir su alegría, su gozo. Sabes que tu gozo y tu alegría me importa, me alegra, pero tu dolor y tu tristeza también me duele. Y aquí estoy para acompañarte. Probablemente no tengo la palabra adecuada, probablemente no tengo la solución, pero te acompaño. Y si tú lloras, a mí me duele. Llevar empatía. Por supuesto, mis hermanos, se trata de cultivar la comunión, ¿no? De hacer amistad. Dice 1 Juan 1:3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De lo que se trata es de fortalecer nuestras relaciones de amistad. Tú puedes afirmar que tus amigos son tus hermanos en la fe. O mejor dicho, tus hermanos en la fe son tus amigos. Porque de pronto empezamos a tener una relación bien estrecha filial con quien no conoce al Señor. Y mira, y no es que todos los que no conozcan al Señor sean malas personas. No necesariamente son salvos. Recuerda, una persona buena por sus propios méritos no significa que sea una persona salva. Pero también es cierto, no todos los inconversos son personas perversas en el sentido de que sean moralmente malas. Puede haber personas moralmente buenas. Espiritualmente están muertas, pero moralmente pueden ser buenas personas. Pero muchos de ellos no lo son. Y eso pasa cuando tú empiezas a tener una relación bien estrecha con alguien que no va a ser una buena influencia para ti. Tú vas a empezar a resbalar sin que te des cuenta. Y nos pasa. Y les comparto de una hermana en la fe nuestra que de pronto tiene una amistad bien estrecha con una persona que no es cristiana, que no le aporta nada bueno. Y de pronto la escucho hablar. Yo digo, wow, ya no habla como cristiana. Sus valores, sus ideas, sus proyectos no tienen nada que ver con Cristo. Deberíamos cultivar una amistad con el pueblo de Dios. No estoy diciendo que dejes de hablarle a tus amigos que son inconversos. De hecho, la responsabilidad es hablarles del Señor a tus amigos. Lo que te estoy diciendo es que si vamos a visitar, debemos procurar profundizar y fortalecer la amistad entre nosotros. ¿De qué otra manera lo vamos a hacer, hermanos? Miren, aquí no podemos hacer amistad los domingos.
¿sí? Nos sentamos, empezamos a alabar, a adorar, todo va para Dios, para Dios, para Dios. A veces nos reunimos y sí, podemos platicar, sí, podemos orar unos por los otros, pero termina el servicio, platicamos poquito con unos y nos vamos. Necesitamos empezar a visitarnos nuevamente, abrir nuestros hogares, nuestras casas para ser visitados. Así que tenemos que ir con esa actitud, mis hermanos. Y por supuesto, hay cosas que tenemos que evitar cuando visitamos. Lo primero que tenemos que evitar es la murmuración. No vamos a visitar para estar murmurando. Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal unos de otros. Dice la Reina Valera, hermanos, no murmuréis, dice la Reina Valera. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Primera de Pedro 2:1, y esta es la palabra del evangelio que se les anuncia a ustedes. Por tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Números 12:1. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Y ustedes conocen esa historia de Números 12:1. Dios reprendió fuertemente, en algunas versiones dice María, en otras versiones dice Miriam. Coincidencia, hermanos. Por murmurar. Y tristemente muchos tienen esa costumbre. Nomás visitan para ir a murmurar, para hablar mal de todo mundo. Y eso es lo que no se debe de hacer. Otra cosa que tenemos que evitar, mis hermanos, cuando visitamos, es faltarle el respeto a la privacidad y a los tiempos de las personas. Dice Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia. Mira, cuando tú visites a alguien, sé sabio y sé prudente. De pronto algunos hermanos visitan a otros y ya estuvieron 1 hora, 2 horas, ¿verdad? La hermana ya se está durmiendo, ¿no? Y el otro jijiji, jajaja. Los chamacos ya están dando lata, que quieren su chocomil, ¿verdad? El marido ya entró, salió, volvió a entrar, volvió a salir, azotó las puertas, ya todo mal encarado. Y las hermanitas ahí siguen, wiri, 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 ¿no? Y no se dan cuenta que están causando un problema en casa. De verdad. Sí conocen la historia del esposo de aquella que le corrió a las hermanas, ¿no? ¿No la conocen esa historia? Después se las contaré. Pero así, de plano llegó, el marido llegó, ya váyanse de aquí. Órale, ¿no? Las hermanitas ahí van, vámonos. ¿Sí? Falta de prudencia. Falta de prudencia. Cuando visitamos, mis hermanos, hay que ser sabios y medir los tiempos. ¿Sí? El problema es que cuando empezamos a centrarnos en nosotros mismos y lejos de ir con la intención de bendecir, pues vamos a soltar nuestras cosas, ¿verdad? A platicar de nosotros o pensamos más en nosotros, tristemente a veces a chismear, y ahorita lo vamos a ver. Es fácil perder el sentido de la prudencia. Pueden preguntarle a la persona que van a visitar de cuánto tiempo dispone y ser prudentes en ese sentido. Ver las señales. Insisto, los hijos ya están inquietos, pues quizás es momento de irme. El esposo o la esposa que es inconverso empieza a mostrar ciertas señales de incomodidad, pues es tiempo de irme, ¿no? Pero necesitamos ser prudentes y respetar los tiempos y la privacidad de la persona. Si la otra persona nos quiere platicar las cosas que está viviendo, amén. Y si no, pues no va a andar de chismoso, ¿verdad? Sacándole las cosas si no quiere hablar de eso. Obviamente, mis hermanos, lo peor que podemos hacer en una visita es llevar chismes. Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. No chismes. No chismes.
Voy a visitar para ver su necesidad, quizás para platicar también de las mías, para edificar, insisto, para generar paz, mis hermanos. Cuando voy a visitar a alguien, debo evitar llevar desaliento, porque también pasa. Vamos a visitar a alguien y ese alguien nos recibe con alegría, con gozo. ¿Qué crees, hermano? Estoy contento, quiero hacer esto en la iglesia. No se va a poder. No, yo también alguna vez quise, pero no. Y lejos de motivar a los hermanos, ¡pum!, ¿no? Los deprimen. Deuteronomio 28 dice, y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. De plano, si no vas a llevar bendición, no lleves desánimo, ¿sí? Se supone que vas a llevar gozo, fortaleza en la necesidad de las personas, no le vas a llevar depresión ni nada por el estilo. Si visitas a alguien es para animarlo. Si tú necesitas ser visitado porque estás triste, entonces sí, dile, ¿sabes qué, mi hermano? Visítame, me siento mal. Y entonces sí tú expones, ¿no?, tu necesidad. Pero tienes que acordarlo. Debemos evitar ser los protagonistas. Cuando visitamos a alguien, es importante que esa persona se sienta amada. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No vas a ir a echarle un sermón a tu hermano. Vas a ir a platicar con él. Y lo mejor que tú puedes hacer cuando visitas a alguien es escuchar a ese alguien. Y quizás te pide un consejo y si te lo pide, se lo das. Y si no te lo pide, te lo guardas. Pero es importante visitar. Tenemos que hacerlo dándole a la otra persona la importancia que tiene. Toda visita es buena, mis hermanos. Toda visita es buena. Pero también debemos ver a qué persona estamos visitando. Por ejemplo, mis hermanos, podemos visitar a nuevos creyentes, personas que recién se están acercando al Señor. ¿Y para qué los vamos a visitar? Para confirmar su fe. Cuando una persona se acerca al Señor, mis hermanos, cuando recién se ha convertido y llega a la iglesia, quizás ustedes pasaron por eso. Llegan a la iglesia, no conocen a nadie, híjole, es algo difícil para muchas personas. Lo es. Conocen a uno, conocen a dos. Miren, pasa todavía con gente que es cristiana, por ejemplo, que deja de congregarse y de pronto dice, bueno, me voy a congregar de nuevo, ya a alguna iglesia, y resulta difícil porque es que no conozco a nadie. Es importante que visitemos a los nuevos creyentes para confirmar su fe, hermanos. Obviamente es una responsabilidad del pastor, pero también la iglesia tiene que asumir esa responsabilidad. Porque de pronto resulta que la única persona a la que este hermano, esta hermana recién convertida conoce es el pastor. Y no conoce a la iglesia. Y así se llevan meses y a veces hasta años. Y nadie sabe el nombre de ella, de él, porque no se conocen. Es importante visitar a los nuevos creyentes para confirmarlos. Es importante visitar a los hermanos que se han apartado de la comunión de la iglesia. ¿Por qué se han apartado? Ahora hay que tener mucha sabiduría porque las razones pueden ser bien diferentes, variadas. Habrá personas que quizás se alejan porque están pasando por una crisis fuerte. Su fe está siendo golpeada y se sienten con dudas, no saben qué hacer. Habrá personas que se han alejado porque se pelearon con fulanita o porque sutanito les hizo algo y ya nos alejamos de la iglesia. Habrá quien se ha alejado por la iglesia por alguna cuestión más absurda todavía, por pretexto, por pura flojera, pereza. O habrá personas que quizás de verdad, ¿sí?, se sienten tan agobiadas y tan confundidas que han dejado de congregarse. Hay que tener sabiduría. Los motivos por los cuales se ha alejado. Quizás no está de acuerdo con algo de la congregación. Necesitamos sabiduría.
Pero es importante visitar también a los hermanos que se han apartado. Es bueno visitar a los hermanos que están pasando por pruebas, hermanos, por dificultades, de las que sean, y que sepan que no están solos. Que les digo, a lo mejor nosotros no tenemos la solución, pero que el hermano sepa que estamos con ellos y que estamos orando con ellos. Tenemos que visitar a los enfermos, hermanos. Sea que estén enfermos en casa o en el hospital. Yo sé que ahorita las restricciones siguen estando altas. No podemos visitar como antes visitábamos. Las restricciones en los hospitales son altas ahora. Pero en la medida de lo posible, con todas las precauciones, si sabemos que un hermano está enfermo, necesitamos visitarlo. Cuanto más un inconverso. Ese puede ser la oportunidad para presentarles el Evangelio y que conozcan al Señor. Visitar a los enfermos. Por supuesto, hermanos, visitar a aquellos que están en la cárcel o aquellos que están anexados a causa de su alcoholismo, su adicción. No tienen ni idea, de verdad, la alegría que siente una persona que está anexada cuando la vas a ver. Lloran de alegría, de verdad. Cuando les llevas 1 kilo, 2 kilos de naranjas, son felices. Pero necesitamos rescatar eso, hermanos, visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel, a los que están anexados. Jesús lo dijo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Necesitamos recuperar eso. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? La pandemia nos ha hecho que sea más cómodo estar ahí sentados en el sillón chutándome Netflix, Amazon Prime, ¿verdad? YouTube, toda la tarde haciendo eso. Ha cambiado todos nuestros hábitos esta pandemia, para mal. Insisto, no estamos satanizando este tipo de servicios, está bien. El problema, mis hermanos, es que ya nos estamos acostumbrando a quedarnos en casita. Nos acostumbramos después de 2 años de estar solos en casa, ya nos gustó. Y estamos perdiendo este buen hábito espiritual que es visitarnos. Así que yo les pido, mis hermanos, que me abran las puertas a mí. Déjenme visitarlos. Si tienen miedo, me llevo el de los cubrebocas de los buenos. Y me siento a 1,5 metros. Pero ábranme las puertas de su casa porque quiero visitarlos. Pero yo quiero que ustedes también visiten a otros. Sobre todo los inconversos. Y si me abren las puertas a mí, pastor, ayúdenme, vamos a ir a visitar a un hermano, quiero que le comparta, a una persona, quiero que le comparta el Evangelio. Vamos y los visitamos y compartimos y oramos por ellos. Pero hay que retomar la visita, hermanos. Y termino con unos consejos prácticos. Si tú vas a empezar a visitar, quiero darte 5 consejos bien prácticos. En primer lugar, ora y haz tu devocional. Ora y haz tu devocional. Porque ese devocional va a ser palabra fresca para ti y palabra fresca para él. Y yo te aseguro una cosa. Si tú oras en la mañana y haces tu devocional, cuando tú visites, va a haber ocasión, te lo aseguro, va a haber ocasión de que la otra persona te va a decir algo y entonces a tu mente el Espíritu Santo te va a recordar lo que hiciste en tu devocional. Y dice, ahora entendí la palabra. Mira, la palabra de Dios dice esto, te lo aseguro. Si tú haces tu devocional para ti, el Espíritu Santo va a usar esa palabra para que edifiques al que vas a visitar. Pero tienes que orar y hacer tu devocional. La otra persona va a necesitar palabra. No un sermón, pero sí palabra. Así que ora y haz tu devocional. Segundo consejo práctico, como que se está yendo la luz. Báñate. Ve aseado.
Yo sé que puede haber una visita informal después de una jornada de trabajo, pues ahí voy a visitar a mis amigos, está bien. Pero si con toda la intención tú vas a ir a visitar a un enfermo, vas a ir a visitar a una persona nueva, a un hermano que necesita apoyo, ve aseado. No diciendo que te vayas de traje, ¿verdad? O ni de guayabera de lino y todo bien acá. Si quieres hacerlo, perfecto, ¿sí? Vete de smoking, ¿no? Azul cielo y con holanes, como tú quieras, bien elegante, ¿no? Vete. Pero sí aseado. Que la otra persona note que te esforzaste un poquito para ir presentable a verlo. Es importante. Porque imagínate su sufrimiento, ¿no? Ahí te recibe y dices, estos olores están fuertes, ¿sí? Sé aseado. Sé puntual. Si le dices que vais a llegar a las 7, trata de llegar a las 7, ¿sí? Yo sé que en nuestra sociedad dicen, bueno, una tolerancia, los suizos así lo tienen. Cuando es de trabajo y es formal, si te dicen a las 7, es a las 7. Si es informal entre amigos, te dan un tiempo de tolerancia entre 5 y 10 minutos, no más. Entre amigos, así cuates, nos vemos a tal lado, órale, 5 minutos de tolerancia. La cultura suiza, heredera de la Reforma Protestante de Juan Calvino. Pero a ver, la cultura mexicana, heredera del catolicismo español, ¿verdad? Decimos a las 7 y ¿a qué hora llegamos? A las 8, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y es en serio, ¿eh? Unos herederos de la Reforma Protestante y los otros herederos de la cultura católica española, no inventes, y por eso nos va como nos va. ¿Sí? Unas con una ética del trabajo bien fuerte, y los otros a gastar, ¿verdad? Llega la quincena y ya me está quemando, ¿no? Ya que sea jueves para ir al tianguis, ya nos está quemando la quincena para acabárnosla. Y hasta decimos, ¿verdad? Famoso dicho mexicano, el dinero se hizo redondo para que ruede y de papel para que vuele, decimos. Mientras el suizo dice, no, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Platicaba con François y Melody, los recuerdan estos suizos, ¿sí? Ellos decían, en Suiza hay una calle donde todo el mundo sabe que allí viven los banqueros más billetudos de Suiza. Dice, y esa calle es una calle bien sencilla, bien normal. Si tú no sabes que esa calle es la de los banqueros llenos de billetes, ni te enteras. Es una calle sencilla como cualquier otra calle. Y decía, es la diferencia de los banqueros en Suiza y los banqueros en otros lugares. ¿Cómo son las casas de los banqueros aquí? ¿Dónde están? En las lomas de Chapultepec, lleno de guaruras, ni puedes entrar, ¿verdad? Pasas a media cuadra y están los perros ladrándote y ahí están apuntándote con las mansiones enormes. Decía, no, allá los billetudos están en sus casitas sencillas. Decía, saben que tienen poder, saben que tienen dinero, pero no lo andan gritando. Y en nuestra cultura, ¿no? ¿Verdad? La cadenota de oro, sí, el cochezote con luces abajo y punch, 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 que suene, ¿verdad? El chiste es enseñar que tengo dinero. Ya nos estamos desviando, mis hermanos, pero tenemos que ser puntuales, como suizos, ¿sí? Porque si la otra persona nos está esperando desde las 7 y nosotros llegamos 7:45, 8, pues no. Y todavía queremos quedarnos 2 horas. No, pues no inventen, ¿no? Seamos puntuales. Debemos ir con esa actitud que vimos al principio. Tratar de generar paz, amor, bendición. Con esa intención voy. Voy con la intención de edificar, de pasármela bien, pero nada de chismes, nada de murmuración, nada de cosas feas. Quizás mostrar apoyo, insisto, dependiendo de la situación en la que se encuentra la persona. Es importante también, sé prudente. Sé prudente. Escucha antes que hablar. Si vas a visitar, vas a entablar un diálogo, pero procurando que la otra persona sea la protagonista de la visita, no tú. ¿Verdad? No tú. Así que, mis hermanos, necesitamos visitar de nuevo.
Vimos algunos casos, ¿no? Nuevos creyentes, hermanos apartados, aquellos que están pasando por pruebas, personas enfermas, personas que están en la cárcel o anexados. Pero te digo una cosa, también simplemente puedes visitar a tus amigos por el mero gusto de disfrutar un café, un té, un bolillito con mantequilla, si no es mucho pedir, hermanos, y azúcar, por favor, así tostadito, ¿sí? Simplemente por el gusto de estar con tus hermanos. Pero visitemos, hermanos. Vamos a retomar este buen hábito. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te agradezco, Señor, porque tú nos visitaste alguna vez. Tu palabra dice en Apocalipsis 3:20 que tú estás a la puerta llamando, tú nos quieres visitar. Tú nos visitaste y trajiste bendición a nuestras vidas. Padre, despierta en nosotros visitar a nuestros hermanos, visitar a nuestros amigos, visitar a los inconversos, visitar al que está enfermo, al que está triste, al que está solo, Señor. Despierta en nosotros ese anhelo de hacer lo que tú hacías, de ir a las casas y llevar bendición, oración, palabra. Nosotros también queremos hacer. Perdónanos, Señor, porque como iglesia nos hemos olvidado de eso. Porque por temor o por desidia o por ignorancia dejamos de visitar. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de hacerlo de nuevo. Bendice, Dios, la vida de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.